Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador terminará el 21 con mucha incertidumbre. Vivirá un nuevo año con un modelo económico neoliberal a ultranza, pero al mismo tiempo con recortes presupuestarios y una aguda polarización social. Tenemos un escenario para la movilización social, pero parecería que el movimiento popular está congelado o anulado. ¿Y qué decir de las fuerzas políticas del progresismo? Pues cada vez peor o sin una pizca de iniciativa política para contraponer al neoliberalismo encabezado ahora por Guillermo Lasso Mendoza. De esto queremos conversar con el analista y abogado Mauro Andino, un estimado amigo a quien le damos la más cordial bienvenida. Mauro, qué gusto tenerte acá. Qué gusto, Orlando, gracias por la invitación y un gusto compartir con toda Latinoamérica, a las órdenes. Y te digo que bueno tenerlo acá porque es mejor interactuar así. Siempre. ¿Cómo valoras desde lo personal, desde el análisis político, lo ocurrido ya casi prácticamente finalizando el 2021? A ver, yo creo que primero hay que contextualizar los hechos y para eso vale la pena mencionar algunos antecedentes que son importantes. La primera pregunta, ¿cómo llega al ejercicio del poder Guillermo Lasso? Guillermo Lasso llega luego de haber aruñado prácticamente el pase a la segunda vuelta. Él obtuvo algo más de un 20% de los votos, una elección bastante disputada y con cierto tufo de irregularidad, de denuncias como resultado de las acusaciones que le endosó el entonces candidato Yacu Pérez. Posteriormente viene la segunda vuelta y él logra ampliar su músculo político, su base electoral, llega a un 52% me parece, pero me parece que es un 32% prestado, que no es un capital político propio, es decir, ese 32% restante que votó por Guillermo Lasso no lo hizo porque veían en él pues una figura política que representaba, que encarnaba sus intereses, no lo veían como una opción política válida para plasmar y materializar un programa de gobierno, sino al contrario de todo esto me parece que lo que permeó en el imaginario popular, y lo voy a decir abiertamente, fue un voto anticorreísta, o sea, que en la práctica era anticorreísta. Exactamente, y que en la práctica fue moldeado, permeado por este discurso del odio, ¿no? Que fue, digamos, construida esta narrativa desde los medios de comunicación hegemónicos y desde varios actores de oposición política. Pero incluso te planteo, hay una cosa que me comentaba una persona que maneja encuestas, me decía que el 56% de la gente que votó por Guillermo Lasso hoy no volvería a votar nunca más. ¿Qué te dice eso? Es que mira, además agregamos otro elemento en los antecedentes, llega con apenas 12 legisladores. Claro. Entonces tenemos un gobierno absolutamente débil. Esas 12 curules en la asamblea reflejan la fragilidad con la que él alcanzó a llegar a la segunda vuelta. No es del 10% de la legislatura, porque son 137 legisladores, 12 no es ni el 10%. Si hoy tiene una bancada, sumando así como colcha de retazos varios asambleístas independientes, en fin. Pero lo que tú mencionas, ese porcentaje de electores que hoy no volverían a depositar su confianza en Guillermo Lasso. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque si tú tienes un 52% que no te pertenece la totalidad de ese electorado, que es un 32% prestado en la práctica, tú tienes que saber incorporar esas demandas y esas necesidades de esos sectores sociales y de ese electorado que votó por ti. Y ahí solo permíteme mencionar 2 o 3 segmentos o grupos objetivos de la población. Uno de ellos, los jóvenes, quienes fueron pérfidamente y perversamente engañados durante más de 4 o 5 años con esa propuesta que sonaba cantaleta, eliminar la CENESID, eliminar el examen de ingresos, reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, llega al ejercicio del poder y hace todo lo contrario. Claro. Hoy vamos a tener aproximadamente más de 100,000 jóvenes que nuevamente no van a poder acceder a la universidad pública para estudiar lo que querían. Claro. Ese electorado votó por Lasso. ¿Y el otro cuál es? Y el otro sector, por ejemplo, vinculado al movimiento indígena, ¿sí? Al movimiento agrario, al movimiento campesino, que se dejó seducir por una de sus propuestas que hasta ahora no las cumple. Créditos a 30 años plazo, al 1% las tasas de interés. Eso ningún banquero, eso era absolutamente demagogo. O sea, si es que era tan fácil de hacerlo, ¿por qué no lo hacía desde su banco? Pues, o sea, es que es por un simple sentido de lógica, digamos. Ahí tú encuentras 2 grandes segmentos que se sumaron a su plataforma y que al final del día, en 6 meses de gestión,
no ven Pero política pública alguna. Empresariales, he escuchado entrevistas a Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio, que dice que cómo es posible que se siga pensando que es la propuesta que va a dar salida cuando aplica impuestos. La misma situación es el partido que lo apoyó y que yo digo en parte me merece el triunfo Guillermo Lasso, es el Partido Social Cristiano, que no podamos hablar que sea de izquierda. Ese otro sector también estaría entonces defraudado. A ver, ahí creo que hay que hacer otro tipo de lectura. Me parece que ahí hay una disputa regional también. Mira tú que el gobierno de Guillermo Lasso es la recomposición de la democracia popular o democracia cristiana 4.0 en términos de revolución tecnológica e informática. Claro. Varios de esos cuadros políticos de los 80, la doctora Alexandra Vela, el subsecretario Juan Manuel Fuertes, en su momento diputados de este bloque. El ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas, asesores económicos, políticos, en fin, quienes dirigen hoy medios de comunicación, también consejos editoriales de acá de la ciudad de Quito, aupando, construyendo, digamos, una matriz discursiva a favor del gobierno, todos esos actores de la democracia cristiana. Y es sabido, por quienes de alguna manera hemos revisado un poquito la historia, que a lo largo de la década de los 80 y de los 90 existieron fuertes enfrentamientos entre las élites oligárquicas terratenientes de la sierra y las élites agroexportadoras burguesas de la costa ecuatoriana. Y siempre existió esta pugna, democracia popular, Partido Social Cristiano. Entonces me parece que ahí también algo de esto existe por debajo para tratar de cooptar y capitalizar el poder por parte de estos actores políticos, sin perjuicio de lo que tú también bien mencionas, que en su reforma tributaria incorpora cuestiones que a las élites de este país nunca les ha gustado, y esa es no pagar impuestos. Ya, pero también llegamos a digamos, a este diciembre, porque hoy, 1 de diciembre, evidentemente estamos prácticamente cerrando el año. Hay dos elementos que son graves. El uno es la crisis carcelaria, 324 muertos en un año, es decir, es una de las cosas más atroces que se ha vivido, pero al mismo tiempo hay más de 1.500 personas asesinadas en homicidios violentos. Es decir, el tema de la inseguridad, eso sacude a cualquiera, no solamente en las cárceles, sino en las calles, en las avenidas, en los centros comerciales, en los barrios populares, se asesina a las personas y parecería que sobre eso no tiene control el Estado. Hay varios focos de conflicto que tú ya vas amalgamando, mencionando. El tema de la crisis carcelaria, voy a ser absolutamente claro, me parece que el gobierno está perdido en esta situación. No tiene diagnóstico, no tiene una radiografía, y aquí permíteme utilizar una metáfora. Si yo tengo un problema médico y acudo donde el especialista, en un inicio el especialista va a hacer una hipótesis y va a decir, presumo que tú tienes esto, pero para estar seguro me va a mandar a hacer un examen o una radiografía. Una vez que yo regrese con el examen, el médico me va a decir, mi hipótesis ha sido reafirmada porque este diagnóstico me indica esto. O por el contrario, mi hipótesis estaba equivocada, los exámenes me demuestran todo lo contrario de lo que yo presumía. Me parece que el gobierno ni siquiera tiene un diagnóstico claro sobre la situación del sistema de rehabilitación social, y por eso está más perdido que camarón y yaguarlocro. Claro. Por eso es que trae y lleva autoridades que en un inicio dirigían las NAI, el coronel Cobo, luego lo lleva a esta Secretaría de Inteligencia, luego ante la crisis y la masacre carcelaria, otra vez la vuelve a traer, lo cual además refleja otra cuestión. Aparte de no tener diagnóstico, y eso es grave porque sin diagnóstico no tienes línea base y no sabes cómo diseñar un plan de acción, no sabes qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quiénes hacerlo, en términos de política pública, pero refleja otra cuestión sumamente grave, no tienen cuadros. No tienen gente que conozca de la administración pública. Pero ya que mencionas el tema del diagnóstico, el diagnóstico del gobierno es que durante la Revolución Ciudadana se le entregó prácticamente el país al narcotráfico, y habla de que no hubo radares en Manabí, en Santa Elena. Yo he escrito sobre el tema, investigado sobre el tema, pero el diagnóstico efectivamente de Guillermo Lasso es que la Revolución Ciudadana es responsable de todo lo que está pasando. Bueno, en eso se parecen tanto a Lenín Moreno, ¿no? Cúlpale al ex, sigue hablando del ex, endósale toda la responsabilidad, y con una irresponsabilidad supina, procaz. ¿Dónde están las pruebas? Yo un día en Twitter me atreví a poner y le decía, señor presidente, si es que usted tiene evidencias de lo que usted está afirmando, ¿por qué no denuncia en fiscalía? Claro. Y si es que lo que usted está diciendo es cierto, se sobreentendería entonces que existió la complicidad de la cúpula del alto mando militar y de la comandancia de la Policía Nacional de aquella época, pues. ¿Por qué no lo dice? Pues porque no creo pues que solo el presidente Correa se haya reunido en el supuesto no consentido con los líderes de estas supuestas bandas del crimen organizado y les haya dicho, por aquí, por estos territorios, pasen nomás. Claro. Una operación de semejante magnitud que especula y que difama el presidente Lasso debería sustentarla, porque además lo más importante que tiene un primer mandatario es la credibilidad, honrar su palabra. Y una acusación tan grave
tiene que ser demostrada. Si tiene las pruebas, acuda a Fiscalía. Además que Fiscalía es muy prolija y muy eficiente con este gobierno, ¿no? Temas, pero para cerrar este primer bloque, Mauro, en función de todo lo que estamos conversando, el presidente Guillermo Lasso estaba preparado para gobernar. ¿Hasta dónde su talante de estadista que se vendió, que se promulgó, que se difundió, está entrando en un diagnóstico, para hablar de diagnósticos, que da cuenta de una baja calificación? No lo digo yo porque lo dicen las encuestas. La popularidad de él, la credibilidad está por debajo ya de los 30 puntos, lo cual evidentemente es bastante grave para un presidente que tiene apenas 6 meses en el gobierno. Y al mismo tiempo, si ese diagnóstico es así, ¿qué le espera a él? ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene para liderar un país en crisis? No estuvo preparado para gobernar, lo digo así, fuerte y claro. 9 años en campaña, 3 contiendas electorales para llegar a la presidencia y tenemos lo que tenemos. Eso evidencia también esto que muchos han denominado como la política líquida, ¿no? Para parafrasear incluso un poco al filósofo, a Bauman, al filósofo polaco, ya extinto él. Esta política líquida, ¿no? Es decir, una cosa es la campaña, una cosa es la retórica, cómo endulcoro, cómo rodeo el frasco, el envase, y otra cosa es el contenido. Y evidentemente no estuvo ni estuvieron con su equipo de gobierno. ¿Cómo va a ser posible que reconozca en televisión nacional ante el periodista Carlos Vera que el proyecto económico urgente, el primero, el que no fue calificado por el CAL en la Asamblea, lo habían trabajado durante 10 años? Es decir, 10 años como su fundación Ecuador Libre. Tenía errores de todo tipo. Oye, sí. En 10 años, capaz que el presidente Lasso no tenía necesidad de sacar un honoris causa en la San Francisco, pues capaz que podía sacar hasta un título de PhD sin necesidad de dedicarse únicamente a escribir ese proyecto económico urgente. Entonces, no estuvo ni estuvieron preparados para gobernar, y me parece que el descenso del presidente Lasso cada vez va a ser más prominente, porque además, sin política pública, ante la inacción del Estado, con más de 6,5 millones de ecuatorianos sobreviviendo, para ser más preciso, en condiciones casi que de mendicidad, con $2.80 diarios. No son datos míos, son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Mira, es una olla que se sigue calentando, que se sigue fraguando a fuego lento y que en cualquier momento podría explotar, y que, sin duda alguna, los grandes responsables de esto van a ser quienes conducen el gobierno nacional, porque además hay reducción al presupuesto de educación, hay reducción al presupuesto de salud, se les quita presupuesto a las universidades cofinanciadas, se les reduce el presupuesto a las universidades públicas, y aunque aún no hayan tomado estos actores una posición tajante, va a llegar un momento en que va a ser inevitable no tomar partido y no exigir cambios a este gobierno. Pero bueno, te tienes que consolar, hay $8,000 millones en la reserva allá en los bancos de Suiza. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos para seguir conversando con el analista y abogado Mauro Andino sobre lo que implica ya efectivamente el Ecuador de Guillermo Lasso Mendoza para el 2022. Vamos a la pausa. Sí, tenemos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos conversando con Mauro Andino. Mauro, frente a todo este diagnóstico, lo otro que también hay que diagnosticar o al menos reflexionar es que el movimiento popular efectivamente parecería estar congelado, neutralizado, o por otro lado, hay alguien que lo dice así, cercado de la tensión que implica estar bombardeado totalmente y estigmatizado por los medios de comunicación. ¿Qué pasa con el campo popular, con el movimiento social? A ver, hay algunas cuestiones ahí. La primera, la que tú bien mencionas. Existe todo un cerco mediático para estigmatizar todo lo que huela a izquierda o a progresismo. De hecho, yo creo que es muy importante en términos estratégicos intentar resignificar el uso de los términos también para tratar de construir una narrativa que sea mucho más pedagógica y que pueda permear en la opinión pública. Ha sido tan brutal el ataque de los medios de comunicación hegemónicos que casi que decir en esta época que eres de izquierda o progresista es casi que una mala palabra. Claro. Entonces me parece que hay que ser muy inteligentes en la construcción de un discurso que pueda permear en el imaginario colectivo de la ciudadanía, pero que al mismo tiempo sea pedagógico para explicarle de forma sencilla,
sin tanto tecnicismo, sin tanta palabra o sin tanta entelequia. Sin tanto teoricismo. Exactamente, o sea, sin un libro de Marx debajo del brazo, sino explicándole a la gente en palabras sencillas cuáles son los perjuicios de las políticas económicas del gobierno del presidente Lasso y que sí existen alternativas. Eso por un lado. De otra parte, es evidente que el progresismo también se encuentra arrinconado si tú tienes una Fiscalía General del Estado que actúa como herramienta de gestión política. Y le pongo entre comillas de gestión, porque lo que es un yunque político. Es una persecución es decir, o sea, sostenida, ¿no? Y no solo es contra UNES o contra los actores de la Revolución Ciudadana, también es contra el movimiento indígena. Fíjate tú que cuando la CONAIE había anunciado las movilizaciones, días previos, le vuelven a convocar a Leonidas Diza para que vaya a dar la versión en la Fiscalía. El mismo día de la movilización. Exactamente, Sí, o sea, y digo, eso no es pura coincidencia, o sea, eso evidentemente está articulado. Cuando sale lo de Pandora Papers, le abren una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, me parece que Andrés Arauz y algunos actores de su círculo cercano. O sea, digo, creo que no hace falta tener dos dedos de frente para darse cuenta que la Fiscalía lamentablemente no actúa con independencia y actúa más bien como un órgano que está al vaivén y a los intereses del Ejecutivo para disuadir lo importante, para tapar los verdaderos problemas del gobierno. Pandora Papers, la masacre carcelaria, los altos índices de inseguridad en las calles. Y un tercer elemento, y este sí con sentido de autocrítica, creo que el progresismo sigue adoleciendo de los mismos problemas de toda la vida y que tú los conoces mejor que yo. Esa falta de unidad, cada uno se siente más puro, más legítimo, con un aire de superioridad moral e intelectual por encima del resto, y esto no permite unificar. Ya que lo mencionas, a propósito de eso, lo que pasó el día viernes pasado con la aprobación de la ley denominada Desarrollo Económico, que en realidad es una reforma tributaria que para unos de una manera, para otros de otra manera, contó con el aval de la Revolución Ciudadana para que pasara por el Ministerio de la Ley. Este marco jurídico enfatiza dos o tres elementos súper graves, incluso desde sectores de la derecha. ¿Cómo entender que ahora la reacción de la Revolución Ciudadana frente a eso sea, digamos, desde el orden legal o leguleyo, dicen unos? ¿Cómo se explica esta situación? Mira, solo para terminar la idea anterior. En la izquierda debemos entender que hay matices y que hay distintos progresismos. Mira que la derecha es muy estratégica en ese sentido. La derecha, mira, cuando se ponen de acuerdo en términos económicos, dejan de lado cualquier tipo de discrepancia, a veces discrepancias que han llegado al punto de vista personal, pero cuando se trata del tema económico ellos no tienen empacho en volver a aliarse y a juntarse. La izquierda a veces, por demostrar quién es más de izquierda, quién tiene mejor formación teórica, entre comillas, se termina de alejar, o quién es más honesto, quién es más pura, quién menos errores ha cometido. Y esto le está pasando factura a la izquierda. ¿Qué pasó el día viernes en la Asamblea Nacional? Debo decirlo también con absoluta sinceridad, un error de bulto del bloque de UNES. Yo no puedo aseverar si esto fue de mala fe o de simple, digamos, desconocimiento, ignorancia o un error, pero también debo decirlo, ahí hay legisladores de experiencia, algunos con 2 periodos, muchos con una trayectoria política intachable. Yo creo que hay gente valiosa dentro de UNES, pero fue un error no haber votado a favor del archivo. Asumamos por un momento que la posición que hemos mantenido algunos, como en mi caso, de que sí se debía votar por el archivo para liquidar ese proyecto, digamos que jurídicamente no era necesario. Asumamos ese supuesto no consentido y que tienen razón quienes sostienen lo contrario, que la ausencia de los 70 votos y la negativa del informe de mayoría ya era el archivo. Aunque eso en la práctica no es así, te puedo dar mis razones si el tiempo nos da. Pero asumamos ese supuesto no consentido. La siguiente pregunta que se me viene a la mente es, ¿qué costaba votar por el archivo? Lo que abunda no hace daño, Orlando. Esa era la estocada final para enterrar ese proyecto de ley y evitar justamente este tipo de subterfugios para que se publique en el registro oficial. Pero además un proyecto de ley absolutamente pernicioso para la gran mayoría de ecuatorianos. Y con algunos elementos de inconstitucionalidad, dicen abogados. Absolutamente. Sí. Mira, solo te menciono por ahí unos 2 o 3 principios que no hay que ser genio ni constitucionalista para darse cuenta. Nuestra Constitución en el artículo 300 señala que el sistema fiscal, que el sistema impositivo será varias palabritas, pero hay 2 que son claves. Progresivo y equitativo. ¿De qué progresividad podemos hablar en esta reforma tributaria si a la clase media que gana de $2,000 para arriba ahora se le eliminan las deducciones? ¿Sí? Es decir, ya no podrás justificar con tus facturas
que has tenido gastos en vestimenta, en salud, en alimentación, en vivienda, en educación, para que tú pagues al final del año menos impuesto a la renta, y esas deducciones iban hasta un monto de $14,700. Ahora prácticamente se bajan de un solo tajo esas deducciones. ¿De qué progresividad podemos hablar? Si a la clase media se le clava eso, y a las élites, a los hijos de la oligarquía, a los inquilinos de Carondelet, perdón que lo diga, pero a los hijos del presidente Lasso, se les elimina el impuesto a la herencia. Claro. Un impuesto a la herencia que justamente el mundo entero, economistas, premios Nobel de Economía, no lo digo yo, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, otros que no han ganado el premio Nobel de Economía, pero Branko Milanovic, serbio-estadounidense, han dicho que ese tipo de impuestos son progresivos, es decir, que ayudan a redistribuir la riqueza, porque quienes más tienen, más deben pagar, quienes menos tienen, menos deben pagar a nivel impositivo. Y eso señala nuestra Constitución. ¿Cuál es ese costo? Principio se vulnera a nivel constitucional. Y otro, permíteme que me parece atroz. Si uno revisa esa famosa ley publicada íntegramente, porque ojo, se publica sin que se cambie una sola coma, un solo punto. Desde el artículo 15 hasta el 25, 26 aproximadamente, oye, ahí hay unos 2 o 3 artículos que son una barbaridad. En aras de repatriar ciertos capitales, lo que siempre han dicho, no es que venga la inversión extranjera, que los capitales de los ecuatorianos que están en otros países, porque aquí no había seguridad jurídica, ahora que retornen. Capitales, patrimonios, activos, inversiones, se ponen ahí unas disposiciones que por esta única vez, si es que se acogen hasta determinadas fechas, básicamente hay una tablita ahí, hasta marzo del año 2022, pagarán un impuesto único del 3,5% sobre el monto total de estos activos que repatrien, ¿verdad? Pero ni Fiscalía ni el SRI podrá investigar sobre el origen de esos patrimonios, de esos activos. Eso es grave, muy grave. Que no se podrá investigar penalmente si es que existe enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, defraudación aduanera. Y agrégale lo siguiente, que únicamente con una declaración juramentada del sujeto pasivo, es decir, del que trae esas inversiones o ese patrimonio, sí, ya se garantizará o se presumirá la legalidad de esos activos y de esos patrimonios, y que el SRI no podrá difundir el contenido de esa declaración patrimonial. Es decir, ni tú ni yo, ninguno de los ecuatorianos sabremos quién fue el que trajo, el que repatrió esos activos, el monto, qué tipo de activos, cómo hizo esa plata, de dónde, en qué país lo tenía, si es que era paraíso fiscal, si es que era el origen de esos montos, de dónde provino, si pagó impuesto a la salida de divisas, si en su momento pagó también impuesto a la renta porque le generaba también utilidades en el extranjero, y hay que declarar también eso aquí, que esa declaración juramentada será reservada, confidencial, todos esos datos. Pero eso es inconstitucional, además de antiético. A eso quería llegar, porque se viola 2 principios fundamentales que señala nuestra Constitución en la aplicación de los derechos, en la aplicación de los principios de los derechos. Principio de igualdad formal ante la ley y principio de igualdad material. Principio de igualdad formal ante la ley, que todos seamos tratados de la misma forma ante todo el ordenamiento jurídico, ante la Constitución, ante las leyes, ante los reglamentos, ante las ordenanzas. ¿De qué igualdad hablamos? Si se les está dando privilegios y prerrogativas, prácticamente cerrando cualquier posibilidad para investigar el posible cometimiento de ilícitos, de delitos, es decir, o sea que hay unos señores que probablemente habrán cometido delitos de cuello blanco y que nadie puede investigarles, nadie puede decirles nada. Pero ahora, para cerrar, que nos queda poco tiempo, Mauro, ¿cómo queda entonces la Revolución Ciudadana frente a esto? Porque veo que la campaña, la reacción ha sido de adentro de la Revolución Ciudadana, de los más allegados, de los que incluso de alguna manera iban volviendo a la Revolución Ciudadana. Me refiero a los sectores medios particularmente, que se distanciaron de la Revolución Ciudadana y que ahora aspiraban que sea la portavoz de efectivamente sus demandas. Ahora eso queda prácticamente anulado. Te lo digo con sinceridad, creo que va a existir un costo político bastante grande. La clase media y varios sectores populares veían en la Revolución Ciudadana el bloque parlamentario capaz de archivar ese proyecto de ley por todo su contenido pernicioso en contra del pueblo ecuatoriano. Fue un error de bulto. Reitero, el hecho de que no hayan existido los 70 votos para aprobar un informe de mayoría o un informe de minoría es negar el informe, no es archivar. Y permíteme utilizar una metáfora. Una cosa es que yo te diga, no quiero esta taza de café y te niego, te estoy rechazando la taza de café. Otra cosa es que yo entierre esta taza de café y la
guarde 3 metros bajo tierra. Y eso era lo segundo que había que hacer ahí. Incluso hay precedentes parlamentarios. Sí. Se lo hizo así con una ley de desarrollo económico que envió el presidente Moreno, moción del asambleísta Vicente Almeida y de Raúl Tello. Se mocionó la negativa y el archivo. Eso fue lo que hizo el asambleísta Mireya Pazmiño. No consta en la Constitución. El archivo no consta en la Constitución. A eso iba. El artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, penúltimo inciso, sí habla del archivo. Y tú me dirás, pero Mauro, la Constitución está por encima de la ley. Ratito. Hay que leer la Constitución no como normas aisladas. Si solo leo el artículo 140 de la Constitución, claro, no me habla del archivo. Pero si es que leo de forma sistemática e integral, si hago una interpretación completa de la Constitución, me encuentro con otro artículo, el 126 de la propia Constitución, que dice que la Asamblea Nacional para su funcionamiento lo hará a través de su propia ley y de los reglamentos internos que para el efecto expida. Consecuentemente, te remite a la ley y a los reglamentos para que pueda aterrizar su práctica y su procedimiento parlamentario. La Constitución no se puede interpretar de forma parcelada, únicamente como islas o como disposiciones solitarias. Hay que leerla en forma integral y te pongo solo un caso. La Constitución en el 442 habla de la reforma parcial. Ahí no dice con qué tipo de votación se aprueba la reforma parcial, solo te dice si aprobará con la mayoría de la Asamblea. No te dice si es simple, absoluta o calificada. ¿Qué dice la ley de la función legislativa? Que la reforma parcial se aprueba con mayoría absoluta. Alguien podría decir, es que como no dice en la Constitución, entonces no sabemos qué mayoría. No, pues para eso está la ley, para regular esas cuestiones. Fue un error. Yo creo que ahí, te lo digo también con sinceridad y con respeto, muchas personas que yo aprecio en la Revolución Ciudadana, que considero hubo egos, hubo vanidad ahí, porque me parece que se enojaron de que Pachacutic no haya apoyado el informe de minoría, pero desde lo estratégico, incluso Orlando, no era conveniente aprobar el informe de minoría de la Revolución Ciudadana, y no porque no era un informe positivo, un informe bueno. ¿Por qué? Salía del pleno de la Asamblea e iba al Ejecutivo, claro, y él podía hacer uso del veto presidencial, y con el veto parcial, ¿sabes qué habría hecho? Más allá de que la Constitución y la ley dice que el presidente en el veto parcial solo puede hacer observaciones sobre los textos que se aprobaron, estamos en Ecuador. Él no solo habría hecho observaciones al texto que se aprobó, te aseguro que se habría pasado por el forro ese informe de minoría que fue aprobado y habría incorporado textos que no fueron aprobados en ese segundo debate. Y sí, los asambleístas de UNES habrían dicho eso es inconstitucional, pero ve, se habría necesitado 92 votos para ratificarse en el texto inicial, consigue pues los 92 votos, no habrían existido. Y después de eso, demandar la inconstitucionalidad. ¿Y eso cuánto toma? Meses, años, ¿qué es lo que ahora se va a hacer? Sí, se puede pedir la suspensión provisional de la norma, eso dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pero eso tomará un tiempo. Primero habrá que ver si es que se admite a trámite por parte de la Sala de Admisión de la Corte, habrá que ver luego de eso a qué juez o jueza se sortea la causa para que haga las veces de ponente y una serie de procedimientos de etapas que habrá que ir quemando y agotando para ver si la Corte nos da o no la razón sobre los vicios de inconstitucionalidad que aquí hemos denunciado. Gracias, Mauro. El tema es apasionante, tomaremos más tiempo para eso y además les invitamos a los legisladores de la Revolución Ciudadana a que vengan acá a explicar, porque efectivamente les hemos invitado y sobre este tema necesitamos hablar para América Latina, para nuestra audiencia, siempre pendiente de estos temas. Gracias, Mauro, que estés muy bien. Gracias a ti, Orlando, siempre un gusto compartir con ustedes. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos aquí a través de Telesur. Que pasen bien.